Bueno, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo. Estamos ya iniciando este maravilloso programa en el día de hoy. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Ya tenemos con nosotros nuestra invitada, ya mismo la vamos a estar presentando. Así que en esencia le estamos pidiendo a todos que se conecten, que compartan la página, porque en el día de hoy esto va a ser maravilloso. Yo también la voy a estar compartiendo ahora en este momento para que la gente pues pueda llegar y compartir con nosotros en este tema extraordinario. Así que para mí es un placer extraordinario tener esta noche a un ser tan especial, tan dulce, y vamos a estar hablando con ella durante un ratito, durante esta noche. Así que, como siempre, vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Ya tenemos bastantes personas conectadas. Comparte este video. Ya nos encontramos en vivo y a todo color desde Puerto Rico y desde Buenos Aires, ¿verdad? Estás en Buenos Aires. ¿Dónde estás, Marilyn? ¿En Buenos Aires? Yo estoy en Córdoba. Ah, tú estás al norte. Estoy en el centro de la Argentina, en el corazón de la Argentina. Al norte de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a esperar que la gente se siga conectando para dar inicio a este proyecto que hemos trabajado esta noche con mucho amor y mucho cariño para todos y cada uno de las personas que están aquí con nosotros en esta noche. Así que un placer extraordinario, como siempre, compartir con todos y cada uno de ustedes, como siempre, en esta noche, para que tengamos la oportunidad, en esencia, de compartir este maravilloso tema que definitivamente les va a encantar a todos. Vamos a estar hablando de las emociones, lo importante que son las emociones en el aula, así que vamos a esperar que la gente obviamente se siga conectando y podamos entonces participar. Ya tenemos gente conectada de diferentes partes. Vamos a empezar por aquí saludando en lo que la gente se conecta. Tenemos el compañero Daniel González desde Panamá, Ciara Balseiro de Puerto Rico, tenemos desde Tucumán, Argentina, Sonia Aro, República Dominicana dice presente María Yaneidi Santana, así que tenemos desde Ecuador a Ámbar M. Bravo, así que tenemos ya varias personas conectadas que van a estar compartiendo con nosotros en esta noche. Así que, sin más preámbulos, yo quiero presentarle para que hable con nosotros un ratito antes de empezar el tema, nada más y nada menos a nuestra compañera extraordinaria, Marilina Rogers, extraordinaria autora de ya 2 libros, ¿verdad? ¿Son 2? Y vienen más en camino, ¿verdad? Suponemos que sí. Así que básicamente tenemos en esencia un extraordinario ser con nosotros en el día de hoy para hablar de ese elemento tan importante que son las emociones. Ana Laura nos dice hola desde Argentina, desde Chiapas, México. Maggie Moreno nos saluda. Tenemos también a Luan Rodríguez desde Puerto Rico. Así que se sigue conectando la gente. Qué bueno que vamos a tener hoy, como decimos nosotros, casa llena. Así que nada, vamos a comenzar. Marilina, cuéntanos de ti un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a ver. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio. La verdad que a mí me produce una enorme satisfacción poder compartir este tipo de encuentros, porque no hay duda que se busca un aprendizaje en comunidad y todos somos partes de la educación, ¿no? Ya seamos educadores formales o informales. Le doy una bienvenida a todos los que nos están acompañando y espero que puedan disfrutar de este encuentro. Contarte un poquito de mí, Juan. Bueno, a mí siempre me gusta empezar desde un currículum emocional y hablar desde mi persona y contarle a la gente que está del otro lado que, bueno, mi nombre es Marilina Rotger, soy mamá de 2 hijos, tengo una nena que se llama Magalí, que tiene 17 años, y un varón que se llama Gabriel, que tiene 7. Soy compañera de vida de Matías, de hace 14 años, con quien siempre vamos saltando las piedras y pasándolas por el costado y tratando de sacar de cada uno lo mejor y acompañándonos en la vida. Tengo la suerte de tener viva a mi mamá, que se llama Ana, y es una gran compañera y es un motor muy importante en mi vida y en todo lo que he logrado a nivel personal y a nivel profesional. Perdí a mi papá de una manera muy trágica, y creo que eso me conectó con el mundo de la educación emocional y de la inteligencia emocional, pero la vida me dio un papá del corazón que se llama Rubén, a quien le agradezco todos los días por acompañarme en la vida, y bueno, creo que encontré el propósito en mi vida y es la educación, por lo cual me he formado, soy neuroeducadora, soy docente de nivel inicial y nivel universitario, he escrito 2 libros en donde básicamente comparto conocimientos y experiencias de cómo mejorar la calidad
en la enseñanza y en el aprendizaje. Y siempre digo que cuando participo de estos encuentros o surge esta energía, como en este momento donde somos muchos los que queremos aportar a la educación, nos une la pasión por enseñar, ¿no? Entonces creo que siempre digo que con amor se educa, con pasión se enseña y con emoción se aprende. Así que yo agradecida con vos, Juan, con las personas que te rodean. Tengo un hermoso recuerdo tuyo allá por el 2016, cuando yo arranqué con todo esto que te conocí en Ecuador, y desde ese momento quedó un vínculo y una conexión, así que hoy agradezco tu espacio y agradezco por tenerme en cuenta. Extraordinario. Oye, y ya que lo mencionaste con relación, esa es una de las preguntas que siempre la gente hace. Se dice, wow, pero es que ella habla muy bonito, ella se expresa muy bonito porque probablemente su vida es color de rosa. Pero hablando del momento trágico que tuviste con tu padre, ¿cuán fácil quizás sería para una persona atender sus emociones cuando hay momentos difíciles y momentos complicados? Mirá, Juan, creo que las personas no nacemos con ninguna inteligencia, la vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y una inteligencia que la escuela debe enseñar a los niños es la inteligencia emocional. Creo que educar las emociones es educar el mundo interno, y es lo que te prepara para tomar decisiones correctas, para ser asertivo, para poder transitar los momentos que la vida te va poniendo enfrente, ¿no? Ya sean lindos, feos, buenos, malos. Afecta a la toma de decisiones, como te decía anteriormente, los propios pensamientos. Y bueno, ya que lo traes aquí, el tema de la pérdida de mi papá, en ese momento yo no tenía las herramientas ni las estrategias para poder enfrentarlo, o para poder aceptar que mi papá había dejado de existir, y de la manera en que él se había ido, era algo que a mí me costaba mucho poder transitarlo en ese momento. Por eso creo que hago tanto hincapié en la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo emocional del ser, ¿no? Esa parte interna, porque es lo que te permite justamente controlar esas reacciones de supervivencia o de negación o de enojo, de tristeza o de miedo que muchas veces no sabemos enfrentar, y te permite adquirir esto, ¿no? La respuesta emocional, que es lo que necesitamos y es donde aparece la conciencia, justamente para lograr esto, ¿no? Aceptar la vida, tener resiliencia, capacidad de empatía y desarrollar ciertas habilidades emocionales. Por eso digo que mi papá se fue, pero me dejó eso, ¿no? Me dijo, seguí con la educación y dale esta mirada a esta parte de el desarrollo de la educación de las emociones. Extraordinario. Y oye, sabes que tenemos un público muy variado, tenemos desde personas muy capacitadas y muy profesionales, pero también tenemos personas que están comenzando en el campo de la educación pública en general. Así que yo quiero comenzar como si estuviéramos educando a alguien que llegó de otro planeta aquí a este planeta. ¿Qué son las emociones, Marilina? Cuando hablamos de emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones principalmente son energía. Son energías que nos brindan información por medio de la señal que podemos sentir en nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo es el mejor marcador, es el mejor termómetro, suelo decir, que te muestra qué es lo que estás sintiendo. Y cuando uno aprende a sentirse, puede identificar y reconocer una emoción. Y es donde aparece esta capacidad de poder reaccionar, ¿no? La educación emocional básicamente busca el desarrollo del conocimiento de uno mismo y el de habilidades emocionales. Pero las emociones son eso, son energía. Muchas veces sentimos emociones que son más de el enojo o la alegría, y nuestro cuerpo lo sentimos potente, para afuera, porque son emociones que aumentan el nivel energético. Y otras veces sentimos emociones que son más de la tristeza o del miedo, y sentimos el cuerpo falto de recursos, porque son emociones que reducen el nivel energético. Por lo tanto, una buena definición para que podamos comprender todos qué son las emociones es esa energía corporal que por medio de una señal te brinda una información, y esa información que te está brindando termina siendo un aprendizaje, te está enseñando algo que está sucediendo, de lo cual vas a adquirir algo para aprender. Es decir, por eso siempre se dice que detrás de cada aprendizaje hay una emoción. Qué interesante de la forma en que lo traes, porque, por ejemplo, muchos padres que nos están viendo ahora mismo, poder controlar las emociones de los niños. A veces, pues, por ejemplo, un niño viene atacado llorando y el padre le dice, te callas, porque si no te callas, te voy a dar más duro o te voy a provocar algo o te voy a castigar más. Y realmente yo no sé cómo tú lo comparas, pero yo comparo una emoción para que el padre lo pueda entender, como si fuese caminando por la casa sin zapato y con el dedito pequeño del pie se lo llevó con la esquina de la mesa y que te le pare al frente, no puedes decir ni ji, para que vea lo difícil
que es precisamente controlar las emociones. Ya que estás hablando precisamente de esto, hay gente que menciona que las emociones están en el corazón, que las emociones están en el alma. ¿Dónde podemos localizar ese lugar específico donde en efecto se generan estas emociones que son parte de nuestra vida? Las emociones se encuentran en nuestro cerebro. El corazón no hace más que poner en manifiesto lo que se dispara desde acá arriba, aumentando o disminuyendo sus latidos. Por lo tanto, si nos miramos, ¿sí?, en nuestra evolución filogenética, es decir, en cómo llegamos a ser seres humanos, nuestro cerebro primero siente y luego piensa, ¿sí? Es decir, siente primero para poder adaptarse al entorno, por una cuestión de supervivencia. Y luego viene la parte racional. El cerebro racional se asentó cómodamente sobre el cerebro emocional. Por lo tanto, mucha de la arquitectura de nuestro sistema nervioso está comandada desde las emociones. Por eso yo insisto en que la inteligencia emocional debe ser entrenada, porque son un conjunto de habilidades que requieren de práctica a lo largo de toda la vida. Y cuanto más la entrenamos, más la potenciamos, es decir, más hay una mejor manera de llevarla adelante. Y las emociones en realidad no se controlan, las emociones se gestionan. Lo que pasa es que, bueno, justamente por una cuestión de supervivencia, primero nuestro cerebro va a asegurar lo que está sucediendo y va a reaccionar, ¿sí? La inteligencia emocional nos permite la respuesta emocional, que es donde aparece la razón y la conciencia. Y para poder acompañar a un niño a que gestione sus emociones y que tenga respuestas asertivas, el adulto también tiene que estar capacitado o tiene que tener desarrollado ciertas habilidades emocionales. Porque si tu hijo está enojado y vos reaccionás con más enojo, no vas a poder solucionar lo que él está sintiendo. Todo lo contrario, vas a aumentar más ese enojo que se puede estar gestionando, o por el contrario, si un niño siente una tristeza y está llorando y vos descalificás lo que está sintiendo, lo que haces es reprimir una emoción y no permitir que se sienta. Entonces lo importante es permitir que el niño sienta la emoción, que transite lo que está sintiendo, acompañado y guiado de un adulto que también esté capacitado emocionalmente para juntos poder gestionar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y que eso no afecte la toma de decisiones, el desempeño, los vínculos o las relaciones. Pero principalmente ante tu pregunta, las emociones están en nuestro cerebro. El gran maestro Aristóteles dice en una de sus frases que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Yo hoy, en este siglo, en este tiempo presente, con todo el respeto que Aristóteles se merece, le cambio una sola palabra a su frase. Y digo que educar la mente sin educar las emociones no es educar en absoluto. Emoción y cognición son procesos que van de la mano, y es un error separarlos. Pero todas aquellas personas que llevamos adelante esta acción de enseñar o de educar, ya sea de manera formal o de manera informal, tenemos que también tener este desarrollo emocional para poder lograr un óptimo crecimiento y una alfabetización emocional, ¿no? O sea, el desarrollo de lo que es el coeficiente emocional. Desde edades bien tempranas se puede hacer. Es bien interesante eso que estás planteando, porque fíjate que si los padres, específicamente los padres, y ya mismo vamos a los docentes, pero si los padres entendieran el poder que tienen sobre sus hijos, y no es decir quédate callado, no hagas tal cosa, tú no te mueves, no tiene que ver con eso, es el poder de gestionar actividades para desarrollar elementos que ese hijo pueda utilizarlos para eventualmente tener autocontrol emocional. Son ideales, y uno de los elementos que yo utilizo mucho de ejemplo es precisamente que a veces viene el niño con 13, 14, 15 años con un problema bien grande donde el papá, hasta que finalmente se lo confiesa, y cuando se lo dice, el papá lo primero que dice, ay, pero si eso no es nada. Oiga, transpórtese cuando usted tenía 13, 14, 15 años y esa novia o ese novio lo dejó. Transpórtese a eso para que usted vea cómo usted se sentía. Y no podemos minimizar las situaciones de nuestros niños porque nos parezcan pequeñitas. En ese aspecto, Marilina, ¿qué recomendaciones hay? Porque uno de los problemas que tenemos es que esto de ayudar en el apoyo emocional, en la formación tradicional de una persona no se aprende. O sea, esto en mi país se dice que se aprende a cantazo, a la fuerza. Esos padres que nos están viendo ahora, que están viendo niños que tienen alguna característica, que son muy emocionales, digamos que evoluciona un sentimiento, ¿qué cosas podemos hacer nosotros como padres para empezar a ayudarlos? Porque no lo podemos hacer por ellos, pero es para ayudarlos a que ellos canalicen sus emociones.
Mira, Juan, los 5 primeros años en la vida de un niño son las bases sólidas o los cimientos fuertes donde se asientan los futuros aprendizajes. Y en esa etapa de la vida se define la salud mental. Y es muy común que los papás en los primeros años de vida nos preocupamos de la nutrición biológica, ¿no? De darle a nuestros hijos ciertos constructores, ciertos energéticos o ciertos protectores, más desde el ámbito alimenticio, ¿no? Para darles un potencial físico. Y por ahí nos olvidamos un poco de la importancia de la nutrición afectiva. Así como le damos vitaminas para protegerlos, así como le damos carbohidratos y grasas para darle este potencial físico, también hay constructores y hay energéticos y protectores que van desde el ámbito afectivo, lo cual son el amor, lo cual son la aceptación, el respeto, la tolerancia, permitir la frustración, desarrollar la autoestima, alentar a la creatividad. Todo esto los papás es parte también de la educación y el crecimiento de nuestros niños. O sea, en esas edades el cerebro se desarrolla en un 80% y lo que necesita es proteína y estímulo. Esa proteína la podemos cubrir desde la alimentación y ese estímulo afectivo lo vamos a cubrir desde la nutrición emocional. Por eso muchas veces sugiero que la enseñanza de las emociones o el despertar de la inteligencia emocional desde edades tempranas tiene que ir de la mano de la nutrición emocional que comienza en la familia. Pero para que los papás nutramos las emociones de los niños, tenemos que saber que estos componentes no se compran en un supermercado, no están en la góndola de un supermercado. Excelente. Tenemos que tenerlos adquiridos anteriormente nosotros y estar fortalecidos para comprender un poco esto que decís vos. Si yo reprimo la emoción de mi hijo, si la minimizo, si la escondo, le voy a ir dando una capacidad de autorregulación del tipo pasiva, lo cual va a afectar su cuerpo, su desempeño, los vínculos, los propios pensamientos. Por el contrario, si soy un papá reactivo y me enojo, magnifico lo que siento, lo que siente mi hijo, lo exagero, me relaciono con él desde un lugar más desde lo agresivo, aparece esto, la reacción agresiva. Entonces los papás tenemos que primero gestionar nuestro mundo emocional, para comprender el mundo emocional de nuestros hijos. Si un papá no sabe gestionar el miedo, ¿sí? Y se pone ansioso cuando ve una araña porque le teme, y bueno, su niño va a copiar eso, los niños nos imitan y nos observan todo el tiempo. Entonces les voy a transmitir eso es cierto, muy bien, les voy a transmitir una inseguridad. Entonces, hay muchos miedos que son propios de los papás, miedos a las alturas, miedos a ciertos cambios, miedos a la oscuridad que les sabemos transmitir a los chicos. Entonces, primero tiene que aparecer, no hay una receta mágica, no hay un plan a seguir, pero sí, primero trabajar en mi desarrollo emocional. Y bajo ningún punto, esto que decías vos, reprimir, esconder o, culpar una emoción que puede estar sintiendo el niño. Aparte, todos sentimos las emociones de diferentes maneras. Y algo muy importante también es que las emociones son un tipo de lenguaje no formal, pero que comunica muchísimo, y lo hace a través de la corporalidad. Entonces también estar atento a cómo mi hijo se manifiesta desde la corporalidad me va a mostrar qué estado emocional puede estar transitando. El ser humano es una coherencia entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo, ¿sí? Y si estamos con pensamientos más del tipo negativos, van a desprender emociones displacenteras, y eso se va a ver manifestado en el cuerpo. Entonces yo insisto mucho en la comunicación, hablar con nuestros hijos, permitirles que ellos expresen sus emociones, ayudarlos a que sientan en el cuerpo dónde aparece esa emoción, que identifiquen el objeto, ¿sí?, que les produce esa emoción, que enfrenten eso que les está produciendo determinada emoción. Pero es un trabajo, como te digo, de responsabilidad y compromiso de los papás y estar dispuestos a acompañarlos. Y también saber que la educación emocional no es una moda, ni es una necesidad, ¿sí? Hoy se habla mucho de la educación emocional, de la inteligencia emocional, y se ha banalizado mucho su verdadero significado. Y a veces pensamos que hacer educación emocional es jugar, o que hacer educación emocional es si un nene está triste, bueno, lo dejo un ratito hasta que se le pase, ¿sí? O lo saco del lugar en donde está, supongamos está en la escuela y tiene una tristeza, lo saco afuera. No, lo importante es que él pueda reconocer y gestionar lo que está sintiendo. Y esas herramientas se las vamos a dar nosotros, los adultos. No cabe duda de eso. Antes de meternos al aula, que es la última parte del tema, tengo varias preguntas de la audiencia y quiero compartirlas contigo. Nos pregunta Karen Balbuena.
¿de qué manera se puede favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia? Tenemos varias preguntitas, pero esa preguntita fue la primera. ¿De qué manera en la primera infancia ya uno puede empezar a desarrollar esa inteligencia emocional en nuestros niños? Bueno, esto que te decía anteriormente, nutriendo las emociones de nuestros niños, ¿sí? De la misma manera en que los nutrimos en forma alimenticia, hay que nutrirlos en forma afectiva. Lo primero que necesitamos en la primera infancia es el desarrollo de la autoestima afectiva, ¿sí? Y el desarrollo del autoconcepto, porque es el puntal de inicio, de entrada al autoconocimiento. Y ahí es donde los adultos debemos acompañarlos. Esto que te decía, permitir la frustración, que ellos sepan que el error es parte del aprendizaje, no sobreprotegerlos. Si sobreprotegemos la infancia, desprotegemos la vida de adultos. Entonces, estar dispuestos a acompañarlos en este primer tránsito de la vida, pero con una responsabilidad que nos compete como padres, ¿no? Y no tanto preocuparnos por la parte cognitiva, ¿sí? Sino ocuparnos también del desarrollo emocional. Todo lo que... Sí, sí. Sí. Dale. Tenemos varias preguntitas, pero son del aula. Quisiera, antes de llegar a las 2 o 3 preguntitas que tenemos del aula, me gustaría que dentro de lo que tú has vivido, lo que tú ves todos los días en tu práctica, cómo continúas desarrollándote en lo que haces, porque viste que hemos llegado a hablar de que el padre y la madre o el que está a cargo del niño tienen una función fundamental en el desarrollo del niño. Y luego ese niño llega a la escuela donde pasa más tiempo quizás con sus docentes que con su familia. ¿Por qué es importante que ese docente tenga la capacidad de entender y poder utilizar el poder trabajar con las emociones y utilizarlo a su favor como una herramienta neurocognitiva o neuroeducativa? ¿Por qué esto es importante? Bien. Mira, siempre digo que el cerebro pasa miles de horas en el aula y cerca de 15 años en la escuela. Y las emociones también. Hay una autora que no recuerdo el nombre que dice que si las emociones no entran por la puerta, entran por la ventana del aula. Y un estado emocional displacentero bloquea, ¿sí?, la parte racional o cognitiva, porque pone al cerebro, pone al sujeto en un estado contra la supervivencia, lo cual anula la creatividad, la evocación de la memoria, los procesos de la atención. Es por este motivo que quienes educamos de manera formal, es decir, los docentes, tenemos que comprender esto que te decía anteriormente, que emoción y cognición son procesos que van de la mano. Así que de la misma manera en que nosotros ponemos énfasis cuando enseñamos para lograr este desarrollo cognitivo y esta capacidad intelectual, también tenemos que ser conscientes que tenemos que desarrollar a la par todo lo que gira en torno a las emociones, es decir, al coeficiente emocional. Porque si un estudiante se encuentra, como te decía anteriormente, bajo un estado emocional displacentero, difícilmente pueda pensar. Por lo tanto, la escuela debe educar las emociones. Dijimos que la familia nutre las emociones, toda la parte afectiva, y la escuela debe continuar enseñando las emociones. ¿De qué forma? Todos los días, en todos los niveles educativos y con conocimiento. Es decir, el docente también, al igual que el padre, tiene que estar formado en lo que es la educación emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional, para tener estas capacidades de enseñar algo que sabe y que él está convencido que funciona. Pero insisto también, tiene que estar dispuesto a invertir tiempo, porque no es un trabajo que se logra a corto plazo. Por eso yo siempre digo que tiene que ser sistémico y tiene que ser sostenido en el tiempo. Y se debe trabajar bajo un proyecto, ¿sí? Acá en Argentina al menos todavía no tenemos ciertos contenidos para enseñar educación emocional, pero sí podemos enseñarla en forma transversal, es decir, todos los días. Porque ¿qué va a ocurrir? ¿De qué me sirve un estudiante que es 10 académicamente? Es brillante, pero no sabe formar equipos de trabajo, no sabe comunicarse asertivamente, no autorregula sus reacciones emocionales. Entonces esta carencia emocional, esta hambre emocional, que no la tiene saciada de alguna manera, no le va a permitir lograr o alcanzar el verdadero éxito que puede proponerse en su vida de adulto. Por eso yo considero que la educación emocional en la escuela debe ir a la par de lo que es el desarrollo cognitivo o intelectual de un sujeto. En esa misma línea tenemos 2 preguntas seguidas, una del doctor Isaac Esquilín de Puerto Rico, que dice cómo integrar actividades de contenido emocional cuando los cursos son áridos, como química, etcétera. Y por ahí mismo la licenciada Ana Karina Reyes desde República Dominicana dice, ¿cómo ayudar a un niño que llega al aula con problemas de cualquier tipo y se encierra en ello y no quiere hacer nada en clase? Así que básicamente yo creo que va por la línea
de motivación, pero básicamente eso pasa mucho. O sea, tenemos muchos docentes que dicen, pero es que yo no sé qué más hacer, y los muchachos no hacen nada. En el aspecto emocional, ¿cómo podemos incluir estos elementos emocionales para propiciar que ya esa química, esa biología se vea como algo necesario en mi vida y no simplemente como algo que me pusieron ahí por fastidiarme la vida? Bueno, creo que primero tenemos que comprender que el sujeto es una unidad compleja. Está formada por un cerebro, con todas sus estructuras, está formada por los pensamientos, que es el conjunto de la mente, está formada por el cuerpo y por el entorno. Entonces, si tenemos un estudiante que manifiesta muchas conductas disruptivas, o que se muestra enojado, o que no se muestra conforme, o que como docente me cuesta lograr que pueda transitar esto que está sintiendo, que perjudica la clase o perjudica su desempeño, tenemos que mirar el entorno, sus propios pensamientos. Yo siempre digo que los niños o los adolescentes o las personas no nos portamos ni mal ni bien, nos adaptamos en forma funcional o disfuncional al contexto, al entorno. Ahora, cuando estamos en una clase específica, como preguntó Isaac, en química o física, creo, podemos trabajar transversalmente lo que es la educación emocional. Esto que te decía anteriormente, en el trabajo en equipo, en la manera en que se vinculan y se relacionan entre pares, ¿sí? Encontrarle la motivación interna a esa materia, o esto para qué me sirve para la vida, pero eso también está asociado y se relaciona directamente proporcional con el docente, ¿sí? Siempre digo que el primer promotor de emoción placentera es el docente. El docente es el que arroja esta posibilidad de alegría, de confianza, de rapport, de feedback. Por lo tanto, si yo entro a un aula con una impronta autoritaria, o no voy a permitir, o sea, por una cuestión de neurona espejo, la corporalidad y la emocionalidad de mi clase van a estar en esa sintonía. Así que yo considero que hay que tener en cuenta los contextos, los entornos, los pensamientos de nuestros niños, porque ellos también despiertan emociones. Y eso también interrumpe todo esto que te digo anteriormente, y que siempre lo repito: el desempeño, la toma de decisiones, los vínculos, las relaciones. Nos dice Ninki desde Chile que los docentes podemos intervenir sin invalidar a los padres, y muchas veces vemos cómo los padres no son para nada receptivos. Ana Karina Reyes desde República Dominicana nos indica que la comunicación es fundamental en la familia y sin eso no hay nada. Ana Laura Lescano dice: qué grato y enriquecedor escucharte, Marilina, y aprender Gracias. tanto, clara, concreta, segura y contundente. Esteban Velasco pregunta si estamos hablando de tolerancia a la frustración. ¿Eso estaría relacionado como poder enseñar la tolerancia a la frustración? Y sí, es parte de un desarrollo emocional, poder tolerar aquello que no me sale y poder proponerme hacerlo, ¿no? Y no quedar ahí a mitad de camino. En realidad, en relación a la frustración, yo siempre digo que hoy los niños viven en un entorno demasiado inmediato, y rápidamente justificamos diciendo que los niños de hoy son otros. Para mí, desde mi perspectiva, los niños de hoy no son otros. Los niños de hoy interactúan en otro contexto. Un contexto con mucho cambio, un contexto muy líquido, en donde todo fluye rápidamente. Y estos niños, creen que todo se soluciona con un clic o un paso de pantalla, no tienen la verdadera diferencia entre lo que es el deseo y la necesidad, viven en un mundo de pido y obtengo. Entonces muchas veces ellos se desarrollan en ese contexto. Entonces después, cuando vemos que no toleran la frustración, es cuando nos queremos agarrar los pelos y decimos: ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero si miramos un poquito para atrás, en realidad no estuvimos cuando necesitamos estar, ¿sí? Porque todo el cerebro, cuando aprende, atraviesa ciertas fases y pasa de una incompetencia a una competencia. Y entre medio de esas fases es donde está el cambio. Y es ahí donde aparece esto de me frustro porque no me sale, entonces tengo que intentar hacerlo nuevamente. Por eso siempre sugiero en la escuela eliminar esa frase que suelen decir los niños, y es que no me sale o no sé, y cambiarla por el estás aprendiendo. ¿Sí? Porque estás en un proceso de aprendizaje, no es que no sepas o que no te sale, tu cerebro está aprendiendo, por lo tanto necesita que vos te esfuerces un poco más para alcanzar la meta, y yo estoy para acompañarte.
sea, entre la fase 2 y la fase 3, donde el cerebro pasa de esta incompetencia a esta competencia, es donde ese sujeto, ese niño, ese estudiante, necesita más aún de este adulto que lo acompañe y le genere confianza, para que él pueda atravesar lo que está transitando y así ir, digamos, sobrellevando lo que es la frustración, tan necesario. Por eso hoy los adultos nos frustramos y rápidamente nos enojamos, y muchas veces confundimos enojo con frustración, ¿sí? Y y no logramos... Sí, lo interesante de eso que estás trayendo es que todo es el pensamiento. O sea, si supiéramos el poder que tiene el pensamiento sobre nuestras acciones. Y en muchas ocasiones el pensamiento controla nuestra vida. Estaba escuchando el otro día a un líder estar diciendo que existe tanta gente que tienen una habilidad extraordinaria para el pensamiento negativo y piensan que todo está tan mal, y en realidad las cosas no están tan mal como ellos piensan. Y sin embargo, el pensamiento los lleva a pensar que se va a poner peor. Y todo es cuestión precisamente de cómo tú asumes las cosas. Para eso está el efecto Pigmalión. Cuando tú dices que no puedes hacerlo, no lo vas a hacer. Se ha demostrado ya que cuando tú tienes la intención de hacerlo, esto está difícil, pero vamos a hacerlo, se puede realizar. Mira, Esteban Hidalgo nos hace una pregunta que dice que cómo se relaciona la neuroplasticidad y su relación con la enseñanza. Definitivamente, para que ocurra el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ocurre precisamente es neuroplasticidad. Cuando el cerebro está expuesto a elementos nuevos, va a haber cognición nueva, y eso se genera cuando hay neuroplasticidad. Lo interesante de la neuroplasticidad es que recientemente siempre se pensaba que el cerebro tenía que estar activo en todo momento en un formato excitado, pero ya las nuevas investigaciones demuestran que tanto en un cerebro excitado o activo, como en un cerebro que está haciendo mindfulness o que está en procesos de relajación, también existe neuroplasticidad. Nos dice Wanda Rivera, perdóname, yo sé que quieres hablar ahí, pero mira qué interesante el comentario de Wanda Rivera. Qué lástima que no se sabía de esta información décadas antes, y de pregunta es si aún de adultos todavía se pueden ayudar. Sí, por supuesto que sí. Es como te dije al principio, creo, la inteligencia emocional es ese desarrollo interno de la persona, de su mundo interno, y en cualquier momento de la vida uno puede empezar a entrenarlo y empezar a lograr esta respuesta emocional, ¿no? Esta gestión asertiva de lo que estamos sintiendo. Y vuelvo un poquito a lo que vos dijiste de los pensamientos y de la mente negativa. En realidad nuestro cerebro, por una cuestión evolutiva, viene cableado para estar posicionado en lo negativo. Yo te pongo un ejemplo y te digo, llevaste adelante un proyecto y el 90% del proyecto te salió bien y el 10% te salió mal. Seguramente, ¿dónde te vas a posicionar? En el 10% del proyecto que te salió mal, y vas a estar un largo tiempo pensando en qué fallaste, ¿sí? ¿Qué fue lo que no hice bien? Que fallé en ese 10%. Y en ese tránsito vas generando emociones displacenteras. Las emociones displacenteras tienen mayor permanencia en el tiempo y se alimentan con nuestro propio pensamiento. En cambio, ese 90% que te salió bien, seguramente lo disfrutaste un ratito y te generó muchas emociones placenteras, pero así como llegaron, se fueron. Alrededor de 66.000 pensamientos tenemos al día, Juan, de los cuales el 70% es displacentero y es responsable de generar emociones displacenteras. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo para ser optimista. Hoy se escucha mucho del optimismo y de la positividad, pero no se nace optimista. Hay que hacer un giro lingüístico en mi propio diálogo interno. Porque vos dijiste algo muy importante recién. Vos dijiste algo que yo te lo asocio con esto. El pensamiento aparece antes que la acción. Entonces, primero me digo no puedo, antes de haberlo intentado, ¿sí? Entonces, cambiar frases como no puedo, pues lo voy a intentar, o cambiar frases como, por ejemplo, estoy aprendiendo, en vez de decir no me sale, ayudan a que uno vaya de a poco, ¿sí? Logrando esta mente positiva, una mente que requiere entrenamiento. El optimismo es una emoción social, aprendida, y la mente optimista también es un trabajo y un entrenamiento propio que debemos hacer los seres humanos. Venimos con esta herencia evolutiva para estar posicionado en lo negativo, porque eso quedó guardado de allá de nuestros primeros primitivos, que aparecía algo que nos producía miedo, nos producía temor o nos producía amenaza, entonces esa era la reacción que teníamos. Y fíjate que de las 6 emociones con las que las personas nacemos, 4 son displacenteras, una es neutral y una es placentera. Estas 4 emociones displacenteras, justamente tenemos más emociones displacenteras porque nos posicionamos siempre más en lo negativo. Excelente. Mira, nos dice Azucena Arias, desde Toluca, México, los adultos modelamos a los niños. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que coincido, debemos proteger, acompañar,
cuidar, empezando por nosotros para dar a los pequeños el ejemplo. Luego nos dice Ricardo Guerrero de Venezuela, algunos tips para decodificar el lenguaje no verbal de los niños, que no es igual en materia de códigos que tenemos los adultos. Bueno, esto que te estaba diciendo, sí. O sea, permitir expresar la emoción, comprender que mi hijo no va a sentir de la misma manera en que siento yo, hacer el cambio lingüístico. Si vemos que mi hijo está enojado, lo niega todo, lo rechaza todo, tratar de ir ahí al fondo, ¿sí? Para poder que él pueda verbalizar. Frases como, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba triste tampoco me daban ganas de comer, ¿querés contarme qué es lo que te pasa? O frases como, por ejemplo, entiendo que estés enojado, pero esa reacción no te favorece, darles la posibilidad a que ellos comprendan a que la emoción es necesaria, hay que sentirla, pero la manera en que reaccionamos o respondemos es lo que necesitamos pulir. Es decir, la emoción no va a justificar nunca un comportamiento, ¿sí? O sea, hay que permitir que se sienta, pero lo que tenemos que hacer es acompañar para que se transite y se gestione. No se puede controlar una emoción, ¿sí? Y por más que hablemos de educación emocional, en realidad las emociones no se educan, ¿sí? Porque son instintos. La educación emocional es la estrategia que usamos. El objetivo debe ser la gestión de las emociones. Y como decía alguien que nos está acompañando, los niños desde los primeros días de vida aprenden por imitación y observación. ¿Y a quién imitan y a quién observan? A los adultos que tienen a su alrededor. Entonces, si un niño o un estudiante en la escuela es violento, no nació así. Algo de su entorno o de su contexto hizo que se desprendan ese tipo de emociones tan displacenteras y tan disfuncionales. Si un niño es inseguro en la escuela, ¿sí? O un estudiante se muestra inseguro, no nació con inseguridad. La inseguridad es una emoción displacentera que se desprende del miedo. Entonces hay un miedo mal gestionado que ha despertado cierta inseguridad. Mira que creaste conmoción con la frase que utilizaste, ya varias personas lo han mencionado y lo mencionó. Dice Karina Fonseca, qué bonito lo que mencionaste, cuando protegemos a la infancia, desprotegemos al adulto, que es bueno y hay que reflexionar sobre este elemento. Karina Fonseca también nos dice que si las emociones no entran por la puerta del aula, entran por la ventana. Hay una autora que lo dijo, ya voy a buscar, porque yo no retengo muchas veces los autores, pero el otro día lo leí, la verdad que se lo tomo prestado con mucho respeto, y dijo así, que si las emociones no entran por la puerta, entran por la ventana del aula. Sonia Aro nos cuenta de un caso real que ella tiene, dice que en su caso un alumno no rinde de forma académica en la hora. Él realiza comprensión de textos con dibujos, al ver esos dibujos se entiende correctamente lo que dice el texto, y yo suelo buscar textos que ellos comprendan. Debido a su vida, son de bajos recursos, trabajan en una fundación para fortalecer a mis chicos. Una pregunta que viene de Lucy Preciado, yo sé que te la han hecho mucho, Marilina, es, y ahorita que estamos en cuarentena, donde los niños están aprendiendo a vivir las incertidumbres y cosas difíciles que no tendrían que vivir, ¿cómo ayudarlos? Bueno, creo que la pandemia a nivel mundial ha mostrado el analfabetismo emocional que hay en gran parte de la sociedad. Emociones tan primitivas como el miedo. Eso hay que repetirlo de nuevo. ¿Cómo fue? Me gustó eso. Creo que la pandemia a nivel mundial ha mostrado el nivel de analfabetismo que tenemos gran parte de la sociedad. Hemos sido presos de emociones muy primitivas como son el enojo y el miedo, lo cual ha hecho justamente que interrumpa todo lo que te dije al principio, el desempeño, la toma de decisiones, los vínculos, que nos estrese por lo demás, y no saber qué hacer para sobrellevar esta situación. Entonces creo que si vamos a entrar en lo que es la pandemia o lo que es este aislamiento o este distanciamiento que estamos viviendo para evitar contagiarnos y que esta enfermedad se propague, tenemos que ver qué nos deja, qué enseñanza nos deja la pandemia, ¿no? Y creo que una de las enseñanzas que nos está dejando nos ha mostrado cuán necesario es llevar el desarrollo de la inteligencia emocional al sujeto, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener más pandemias y vamos a tener más aislamientos y vamos a tener más distanciamientos, y tenemos que tener las herramientas para poder enfrentarlas. Y en relación a qué están viviendo los niños hoy en casa por el aislamiento o por la pandemia, y están viviendo lo mismo que están sintiendo los adultos, ¿sí? Este contexto de encierro, este nivel de estrés que ya pasa a ser un distrés, porque ya es como que las energías se nos han agotado, las cargas han aumentado la propia resistencia,
tiene que ser una enseñanza y un aprendizaje para ver qué es lo que tenemos que cambiar y modificar. Creo que hoy todos damos lo que no tenemos para poder conectarnos o vincularnos con nuestros seres queridos, cuando antes decíamos, uy, bueno, hoy no puedo, mañana nos vemos. O también otro punto importante es darnos cuenta que dentro de lo que es el ámbito educativo, materias o currículas como son la educación física, el arte, el teatro, lo artístico, nos ha dado este equilibrio emocional y físico, ¿no? Y sin embargo, dentro de los diseños de enseñanza y aprendizaje, al menos en mi país, están puestas como materias especiales, y hoy resultaron ser materias esenciales, al igual que todo lo que gira en torno al desarrollo de las capacidades y habilidades emocionales. Hay que empezar a contemplarlas y traerlas a la escuela, no te digo de manera urgente, pero sí ocupándonos y teniendo en cuenta que son parte esencial para el desarrollo de cualquier sujeto. Nos dice Esteban Velasco que si la actividad física y el deporte colectivo ayuda para esta formación emocional. Y sí, totalmente, porque el cerebro es social y necesita interactuar con otros. Y cuanto más interactúe con otros, más aprende, ¿sí? Y más se va vinculando y más también capacidades emocionales va desarrollando. Marilena, ¿hay algún tipo de, nos pregunta el doctor Esquilín, qué modelos de enseñanza emocional podrían aplicarse quizás para preparar entonces el diseño de un curso basado en emociones? Fíjate qué interesante, todos los días aparece aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el cerebro, aprendizaje basado en neurociencia, aprendizaje basado en cuánta cosa hay. ¿Sería posible desarrollar un modelo de enseñanza para diseñar un curso aprendizaje basado en las emociones? Creo que hay que tomar a las emociones con el respeto que se merecen y tener en cuenta que todo lo que gira en torno al campo emocional se desprende de una ciencia cognitiva que es la neuroeducación. Y en uno de los tantos aportes que ella nos hace, nos dice que las emociones están estrechamente ligadas al aprendizaje. Así que un buen plan de acción que podemos llevar adelante para traer a los entornos de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las emociones o de la inteligencia emocional es contemplar a la neuroeducación como parte activa en lo que son los diseños o los proyectos educativos. Porque fíjate vos que la emoción activa la atención, favorece la memoria, la parte sensorial, la parte motora, y estos son los dispositivos cognitivos básicos del aprendizaje. Por lo tanto, desde mi perspectiva, desde lo que yo estudio, considero que la neuroeducación es la principal herramienta para poder traer a la escuela la educación emocional como una estrategia neuroeducativa. Excelente. Mira, Mayra Castillo trae la pregunta que todos nos hacemos. En este tiempo en que los niños están pegados a la tecnología, ¿cómo enseñar a los niños a gestionar la frustración cuando se les restringe precisamente el uso de la tableta o el uso de la computadora? ¿Cómo ayudar? ¿Qué elementos, qué tips, qué elementos podemos utilizar? Porque sabemos que el niño se pega a la computadora y obviamente hay estrategias para quitárselo, pero sabemos que hay un sufrimiento, que se nota, que esa separación de la tecnología les duele. ¿Cómo podemos apoyar algún tipo de proceso para que no sea tan doloroso quizás para ellos? Creo que en este tiempo que estamos viviendo hay que ser flexibles en relación a la tecnología porque los chicos están demasiado tiempo en casa, ¿no? Y la tecnología es también lo que los mantiene vinculados, ellos juegan conectados y es la manera en que se están relacionando. Yo siempre digo que estas generaciones son nativos tecnológicos y esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero yo considero que el uso de la tecnología o disminuir el uso de la tecnología tiene que ser cuando vemos que nuestro niño se relaciona con el medio y tiene complicaciones para hacerlo. Entonces ahí sí podemos decir que la tecnología está afectando. Pero hoy todo lo que son los juegos interactivos desarrollan la atención dividida, la toma de decisiones, el pensamiento. Por lo tanto, hay que permitir, pero siempre en la medida justa, ¿sí? Ni que esté todo el día ante la conectividad, ¿sí? Pero observar esto, si cuando él está conectado, cuando él no está conectado y tiene problemas para relacionarse, ahí sí puedo empezar a observar que la tecnología puede estar afectando. Y después proponerles otras alternativas. Yo sé que es un tiempo difícil, pero tratar de desconectarlos nosotros
ofreciendo otras posibilidades para que ellos puedan acceder. Al mismo tiempo permitir el aburrimiento, porque cuando están aburridos despierta la creatividad. Es también algo que le compete al papá y a la mamá o a quien tenga a cargo de ese niño, el hecho de poder dar esta posibilidad de que tengan otras alternativas, además de la virtualidad. Por ahí está nuestra querida amiga, que la tendremos pronto aquí, Alexia Morse, que le encanta y trabaja la creatividad, y prontito va a estar con nosotros hablando de curiosidad y creatividad. Así que un beso y un abrazo, Alexia, sabemos que estás por ahí y es importante el trabajo que estás haciendo con nosotros. Mira, Virginia Hernández desde Metepec, Estado de México, dice, ¿qué actividades nos pueden servir como padres para apoyar a nuestros niños y a los que tienen una condición o discapacidad en estos momentos? Las emociones están latentes en la discapacidad, o sea, los niños con discapacidad sienten igual que siente cualquier otro niño. ¿Y qué actividades podemos proponer? Bueno, vuelvo a lo mismo, todo aquello que permita expresar la emoción, poder identificarla, poder reconocerla, ayudarlos a esto que te decía, a reconocer en el cuerpo qué es lo que está sintiendo. O sea, la principal actividad es observar a mi hijo. Observar a mis hijos, su energía y su comportamiento. Y en función a lo que estoy viendo en relación a sus conductas, ver de qué manera puedo intervenir para que él pueda expresar y manifestar lo que está sintiendo y darle herramientas para que pueda gestionarlo. Extraordinario. Mira, ya estamos de cierre, Viste que se fue rápido, Marilina, ya tenemos 50 minutos. Se fue muy rápido. Así que queda tiempo para que regrese. Mira, Esteban Velasco trae una pregunta bien interesante y yo sé que te va a encantar responderla. ¿Las emociones se transmiten? Las emociones se contagian, son contagiosas, no se transmiten, en realidad se contagian. Si, no sé, tu marido, tu mujer o tu compañero llega a tu casa enojado y vos le ves la cara de enojo, yo dije anteriormente que las emociones son un lenguaje no formal que comunica muchísimo. Y por una cuestión de neurona espejo, seguramente vos vas a copiar la misma corporalidad o te vas a poner en el mismo estado emocional si no tenés ciertas habilidades o estrategias para poder comprender y tener esa empatía de qué le puede estar sucediendo. Y habilitar la pregunta que siempre digo. La pregunta es, ¿qué sientes? No cómo estás. Por lo general, cuando nos encontramos con alguien, que le preguntamos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Y el otro que responde, bien. Y atrás de ese bien hay un montón de emociones que no nombramos y no decimos, porque no tenemos desarrollado un gran vocabulario emocional. Entonces, fomentar el cómo te sientes o el qué sientes habilita que el otro pueda largar lo que está sintiendo y de esa manera ayudarlo, ya sea tu pareja, tu hijo, tu compañero de trabajo, a que pueda esto reconocer e identificar para poder gestionar. Y eso lo vemos mucho con lo que tú mencionaste, el concepto de neuronas espejo, precisamente, tanto ¿sí? para sentirte triste como para reírte. Por ejemplo, hemos visto casos, y yo siempre pongo de ejemplo, que si usted va, por ejemplo, a una funeraria donde están velando a un muerto que no es su muerto, que usted fue allí por darle apoyo a algún familiar, y usted llegó allí y no está la persona, y por el ambiente cargado usted puede llegar a llorar. Lo mismo que hay ejemplos extraordinarios de ataques de risa, que una persona se empieza a reír, nadie sabe por qué se está riendo, pero todo el mundo se está riendo. Así que ese contagio es extraordinario. Tengo una pregunta combinada de Laura Calderoni y también la hace, bueno, es Laura Calderoni quien la hace, a partir de qué edad es recomendable que el niño utilice dispositivos móviles y si tiene alguna consecuencia el uso prematuro de estos en los niños. Se recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda que hasta los 2 o 3 años no se usen aparatos, dispositivos móviles. Pero bueno, eso queda a criterio de cada familia y es algo en lo que uno ya no puede introducirse o meterse, ¿no? Creo que hoy desde muy chiquititos tienen celulares y desde muy chiquititos usan pantallas, pero bueno, ahí va la responsabilidad y el compromiso de cada familia, sabiendo que eso afecta en los primeros años de vida el desarrollo. Una última pregunta para que nos hables de tus libros, Marilina. Esteban Hidalgo, en el caso de los adolescentes, adolescentes, ¿cómo se puede trabajar la inteligencia emocional en los adolescentes? Bueno, si volvemos un poco al comienzo y hemos hecho un desarrollo sistémico y sostenido, vamos a tener jóvenes que tengan un conocimiento previo de lo que es la inteligencia emocional. Si queremos arrancar desde cero con el desarrollo de la inteligencia emocional, y hay que empezar con lo que es el autoconocimiento y la autorregulación,
que son 2 de las 5 macrohabilidades que se desprenden del campo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene autoconocimiento, es decir, no reconoce un estado emocional, no va a tener empatía, porque si no sabe reconocer lo que él siente, le va a costar reconocer lo que siente el otro. ¿Y por qué también necesitamos autoconocimiento? Porque el autoconocimiento me permite la autorregulación emocional. Si yo puedo identificar lo que siento, voy a poder regularlo, porque voy a poder reconocerlo. Así que todas las actividades que tengan que ver con lo que es el desarrollo del autoconocimiento va a ser favorable en la edad de la adolescencia. Y el autoconocimiento no solamente para identificar lo que siento, sino también para identificar cuáles son mis fortalezas, cuál puede ser mi propósito de vida, qué me gusta hacer, en qué me destaco, y fomentar eso en lo que muestra o esos primeros indicadores que me pueden decir que ese adolescente se destaca en determinada situación, determinada cosa o determinada actividad que pueda realizar. Si vos querés, Juan, yo después te puedo compartir, no sé cómo funciona tu espacio, pero tengo algunas estrategias y herramientas para... No, pero espérate, es que te vamos a comprometer en vivo. Tenemos, para comprometerte en vivo, de hecho, vamos a coordinar ya esta semana para hacer entonces un webinar de unos 90 minutos de eso maravilloso que tú haces para que las personas puedan participar. Lo vamos a hacer en vivo a través de Zoom privado, va a ser gratuito y eventualmente los que quieran la certificación pues tendrá el costo de producción de la misma, pero ya lo vamos a estar anunciando para que estés con nosotros en un webinar de 90 minutos para hablar sobre eso y eventualmente podemos trabajar hasta un pequeño curso diplomado en esta área que es extraordinaria. Háblame de tus libros, vamos, háblame, ¿qué puntos tocas en tus libros? Y obviamente la gente quiere saber cómo lo pueden conseguir. Vamos a hablar un poquito de eso antes que te vayas. Bueno, Juan, mis libros, bueno, en el año 2016 publiqué mi primer libro que se llama Neurociencias y Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje, y ese libro principalmente yo se lo dedico a una alumna que fue una estudiante que tuve cuando era docente, que fue el disparador que me mostró lo importante que era el desarrollo de las emociones, y bueno, hago un recorrido sobre cómo las emociones influyen en el aprendizaje y dejo cierta práctica para poder llevarla al aula. Y el segundo libro habla de una escuela neuroeducada. Esto que te decía anteriormente, llevar la neuroeducación a los entornos de enseñanza y aprendizaje desde un cambio estructural, desde un cambio en el sistema. Y ahí desarrollo todo lo que es la neuroplasticidad cerebral, la atención, la memoria, la sensopercepción, las emociones, cómo formar equipos emocionalmente inteligentes, y tiene también varios capítulos con muchos juegos, estrategias y dinámicas para trabajar estos aportes y estos aspectos de la neuroeducación, pero hacia el desarrollo de las emociones. Y ahora estoy terminando. ¿Están disponibles todavía o están agotados? Porque muchas veces ya sé que la otra vez dijiste que estaban agotados. Están disponibles, yo sé que, bueno, sé que mi editorial trabaja con Puerto Rico y envía muchos de mis ejemplares a tu lugar, así que me comprometo a averiguar dónde los pueden adquirir, y si no, los pueden comprar por Mercado Libre, y por Amazon también. Aquí hay de Puerto Rico, mira, aquí hay gente de México, de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Portugal. Son las 4 de la mañana en Portugal. Y te están Son las 4 de la mañana, mi amor. ¿Está con insomnio o está motivado? Bueno, Marilina, para nosotros ha sido un placer extraordinario compartir contigo. Te voy a invitar para que ahorita entres al chat de Neuroestrategias. Hay unas preguntitas que se han quedado porque no las podemos leer todas, pero hay muchos comentarios positivos hacia ti y sobre lo que has hecho esta noche y lo que has causado. Ya saben que hemos comprometido a Marilina para hacer un webinar con nosotros. Ya prontito lo vamos a estar calendarizando. No me puedo ir sin invitarles a aquellas personas que estén interesados en formar parte de y certificarse como neuroeducadores. Tenemos el proyecto de la certificación internacional en neurociencia cognitiva aplicada a la educación, que es un diplomado a la educación con doble titulación que se ofrece desde la Universidad de Puerto Rico y también desde el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Tenemos un cohorte de sobre 150 participantes que ya pasaron el 60% del curso, y tenemos una nueva cohorte que inicia este próximo lunes 16 de octubre. Así que son 120 horas 60 sincrónicas, donde usted tendrá
20 sesiones de 3 horas que usted las puede ver en vivo con sus profesores. Esa es la diferencia. Tenemos los profesores en vivo para que usted interaccione con ellos, y si no la puede ver en vivo, pues entonces usted la puede ver eventualmente grabada. Así que todo el que esté interesado lo puede escribir aquí en el chat y con mucho gusto le vamos a estar dando la información. Recuerde, es el último cohorte de este año, el próximo comienza en enero del 2021, así que todo el que esté interesado puede comunicarse aquí, le vamos a estar brindando la información. Marilina, unas palabras de cierre. Una palabra de cierre, Juan, que eduquemos para la convivencia y no para la supervivencia. La ciencia ha avanzado, nos da muchísimos aportes. Repite lo que me gustó, repítelo. Que eduquemos para la convivencia y no para la supervivencia. Extraordinario, extraordinario. Y lo que siempre digo, y lo vuelvo a repetir, lo dije al principio, que con amor se educa, el amor es al cerebro lo que el agua es a la planta, con pasión se enseña, vamos a poder enseñar aquello que nos apasione, porque lo vamos a poder transmitir de otra manera, y con emoción se aprende. Las emociones están estrechamente ligadas al aprendizaje, y todo lo que aprendemos tiene detrás una emoción que nos haya generado. Ha sido un programa extraordinario. A todos los que están conectados todavía tenemos sobre 50 personas conectadas. Así que, por favor, comparte este video para que llegue a otra gente que realmente lo necesita. Educar es mucho más que ir al aula y cumplir con un horario de trabajo. Educar requiere mucho más. Y siempre lo he dicho, no es la tecnología, es la vocación. Y la vocación incluye tener la capacidad de ser empáticos y de reconocer que los niños tienen emociones que van a afectar ese desarrollo. Así que un beso, Marilina, gracias por estar con nosotros. Has hecho un trabajo extraordinario. Te invito a que pases por el chat de Neurostrategy para que veas todos los comentarios que hay sobre ti. Y ustedes, queridos amigos, gracias una vez más por estar con nosotros un lunes en la noche y en la madrugada para Portugal, que lo vimos por ahí conectado. No se despegue, el próximo lunes va a estar el doctor Isaac Esquilín con un tema extraordinario que va a estar compartiendo con ustedes, así que nos despedimos, vamos a seguir compartiendo información y material de primera necesidad, porque en este tiempo el aprender, el entender cómo es que aprende el cerebro es de primera necesidad. Como siempre le digo, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo. Bendiciones.